Permíteme compartir contigo una experiencia que transformó por completo mi existencia y que probablemente cambiará tu perspectiva sobre las relaciones familiares. Soy un hombre de 78 años que dedicó cada minuto de su vida a construir el futuro de su única hija, solo para descubrir que ella me consideraba una carga innecesaria. Lo que ella jamás imaginó es que mientras me veía como un simple artesano sin recursos, yo había edificado una fortuna considerable. Y cuando finalmente lo descubrió, las consecuencias fueron irreversibles. Esta es mi historia, y te aseguro que no la olvidarás. Mi vida dio un giro devastador hace 26 años, cuando perdí a mi esposa en un terrible accidente automovilístico. Recuerdo aquella madrugada en el hospital como si hubiera ocurrido esta mañana. Los médicos intentaron consolarme diciendo que todo había sido instantáneo, que ella no sufrió. Pero para mí, el universo entero se derrumbó en ese instante. Me encontré completamente solo, responsable de una pequeña de apenas 8 años, que lloraba desconsoladamente cada noche, preguntándome cuándo regresaría su mamá. En aquel entonces trabajaba en una fábrica manufacturera, ganando apenas lo suficiente para subsistir. Ahora debía cumplir simultáneamente los roles de padre y madre. Las vecinas insistían en que entregara a mi pequeña a sus abuelos maternos, quienes tenían mejor posición económica y podrían ofrecerle mayores comodidades. Pero jamás, bajo ninguna circunstancia, me separaría de mi niña. Ella representaba todo lo que me quedaba de mi esposa fallecida. Los años iniciales fueron extraordinariamente difíciles. Mi rutina comenzaba antes del amanecer. Preparaba el desayuno, la acompañaba hasta la escuela. Trabajaba jornadas extenuantes de 10 horas. La recogía de casa de mi hermana, quien me ayudaba cuidándola. Regresábamos al hogar donde preparaba la cena. La ayudaba con sus deberes escolares. Y finalmente la acostaba contándole historias que inventaba para aliviar su soledad. Durante los fines de semana, mientras otros hombres de mi edad disfrutaban de su tiempo libre, yo me ocupaba del lavado de ropa, la limpieza completa de la casa, la preparación de alimentos para toda la semana y llevaba a mi hija al parque. No tuve ni una sola relación sentimental durante todos esos años. Las mujeres que mostraban interés se alejaban rápidamente al enterarse de mi situación. Pero para mí, mi hija nunca fue una responsabilidad agobiante, sino el centro de mi existencia. Cuando cumplió 12 años, comenzaron las peticiones que mi presupuesto no podía satisfacer. Quería vestir las marcas que usaban sus compañeras, asistir a celebraciones, tener los dispositivos electrónicos más modernos. Yo trabajaba horas adicionales los fines de semana, reparando muebles para clientes particulares, solo para poder cumplir esos deseos. Mi hermana me advertía constantemente que me estaba destruyendo físicamente, que la niña debía comprender nuestras limitaciones económicas. Pero yo era incapaz de negarle nada. Cada vez que la veía entristecida porque carecía de algo que poseían sus amigas, sentía mi corazón destrozarse. En el ámbito académico, mi hija era extraordinariamente talentosa. Obtenía las calificaciones más sobresalientes. Participaba activamente en todas las actividades escolares. Era querida por sus compañeros. Yo asistía religiosamente a cada reunión de padres, a cada presentación teatral, a cada ceremonia escolar. Era el único padre que llegaba con manchas de aserrín en su ropa, viniendo directamente desde el taller. Pero nunca me perdí ni una sola presentación de mi niña. Cuando tenía 15 años, me comunicó su deseo de estudiar en una institución universitaria privada. Me explicó que el programa académico en la universidad pública
no era tan completo como el que ofrecía la Universidad San Martín, reconocida por tener el mejor programa de administración empresarial del país. Yo sabía perfectamente que esa institución representaba un costo astronómico, pero también sabía que si mi hija lo deseaba, encontraría la manera de financiarlo. Fue entonces cuando tomé la decisión más trascendental de mi vida. Renuncié a mi empleo en la fábrica y establecí mi propio negocio de carpintería. Alquilé un espacio pequeño en las afueras de la ciudad. Adquirí herramientas de segunda mano con mis ahorros y comencé a trabajar independientemente. Los primeros meses fueron tremendamente complicados. Apenas conseguía clientes. Trabajaba 16 horas diarias y a menudo no alcanzaba ni para cubrir el alquiler del local. Pero gradualmente, la excelencia de mi trabajo empezó a generar recomendaciones. Las personas valoraban que mis creaciones fueran robustas, duraderas, elaboradas con dedicación. Un arquitecto que había adquirido una mesa para su residencia me encargó fabricar todo el mobiliario para un desarrollo residencial que estaba construyendo. Fueron 50 departamentos, el proyecto más grande de mi carrera. Con esos ingresos pude financiar el primer año universitario de mi hija. Ella estaba tan emocionada que me abrazó llorando de felicidad, diciéndome que era el mejor padre del mundo y prometiéndome estudiar arduamente para enorgullecerme. Y cumplió su promesa magníficamente. Se graduó con las máximas distinciones. Fue la estudiante sobresaliente de su generación y consiguió empleo en una corporación multinacional antes de recibir su título. Mientras mi hija avanzaba en sus estudios universitarios, yo continuaba expandiendo mi empresa. Contraté inicialmente 2 empleados, luego 4, después 10. El espacio original se quedó insuficiente y tuve que trasladarme a un local considerablemente más amplio. Comencé a fabricar mobiliario no solamente para residencias particulares, sino también para oficinas corporativas, establecimientos hoteleros y restaurantes. Mi empresa, Carpintería Mendoza, se estaba transformando en algo significativo. Sin embargo, nunca le revelé a mi hija el crecimiento real del negocio. Ella estaba concentrada en sus estudios, en su desarrollo profesional, en construir su propio futuro. Yo quería que se enfocara en eso sin preocupaciones económicas. Además, tenía un plan secreto. Quería que cuando se graduara, pudiera sorprenderla revelándole que todo lo que había construido algún día sería su herencia. Cuando finalmente se graduó, yo ya tenía 30 empleados y contratos con las cadenas hoteleras más importantes de la región. Había adquirido el inmueble donde funcionaba el taller y 2 terrenos adicionales donde planeaba expandir la producción. Pero mantuve silencio, pensando que sería mejor esperar hasta que formara su propia familia para compartir la noticia de nuestra prosperidad. Mi hija conoció a su futuro esposo en su primer empleo. Era un joven que parecía decente, proveniente de una familia acomodada, con educación universitaria. Cuando me lo presentó, me agradó. Era cortés, trataba bien a mi hija, tenía objetivos claros. Se casaron cuando ella tenía 25 años. Yo financié completamente la boda. Una celebración grandiosa en el salón más prestigioso de la ciudad, con 200 invitados, orquesta en vivo, comida abundante, todo lo que mi hija había soñado desde pequeña. Como regalo de luna de miel, les obsequié un viaje de 1 mes por Europa. Mi hija no comprendía cómo podía costear semejante regalo. Le mentí, diciéndole que había recibido el pago de un trabajo muy importante, queriendo que disfrutara su luna de miel sin preocupaciones financieras. Cuando regresaron, se instalaron en un departamento que les alquilaron los padres de él.
Yo continuaba viviendo solo en la casa donde había criado a mi hija, la misma casa donde mi esposa y yo habíamos compartido los pocos años de felicidad que tuvimos juntos. Era una vivienda sencilla, de 3 habitaciones, pero repleta de recuerdos hermosos. Los primeros años después de su matrimonio, mi hija me visitaba frecuentemente. Los domingos almorzábamos juntos. Me contaba sobre su trabajo, sus planes con su esposo. Cuando cumplió 28 años, me anunció su embarazo. Iba a ser abuelo. La felicidad que experimenté en ese momento es indescriptible. Nació un bebé hermoso y saludable, con los ojos de mi esposa fallecida. Cuando lo sostuve por primera vez en el hospital, lloré como no había llorado desde la muerte de mi esposa. Este nieto representaba una nueva oportunidad de amar, cuidar y proteger. Le prometí en silencio que sería el mejor abuelo posible. Durante los primeros meses de vida de mi nieto, yo era quien más lo visitaba. Iba después del trabajo a verlo. Le compraba ropa, juguetes, todo lo necesario. Mi hija me decía que no gastara tanto dinero, pero yo no podía contenerme. Después de años viviendo solo, tener un nieto era como volver a vivir. Cuando mi nieto cumplió 2 años, mi hija y su esposo decidieron comprar su propia vivienda. Me solicitaron ayuda financiera para el pago inicial. Inmediatamente acepté, pero no como préstamo sino como regalo, explicándoles que era para mi nieto, queriendo que viviera en la mejor casa posible. La casa que adquirieron era hermosa. 3 dormitorios, 2 baños, jardín frontal y posterior, en un barrio residencial de clase media alta. El costo excedía significativamente lo que podían pagar con sus ingresos, pero yo cubrí la diferencia discretamente. Le pedí al vendedor que mantuviera en secreto mi contribución adicional, queriendo que mi hija sintiera que lo había logrado con su propio esfuerzo. Después de la mudanza, las visitas comenzaron a espaciarse. Mi hija ya no venía todos los domingos, siempre con excusas sobre estar ocupada con la nueva casa y con mi nieto. Gradualmente me di cuenta de que estaba cambiando. Ya no me llamaba durante la semana para contarme sobre su día. Ya no me pedía consejos como antes. Cuando yo la llamaba, siempre tenía prisa para terminar la conversación. Los domingos que venía a almorzar, llegaba tarde y se marchaba temprano, frecuentemente mencionando compromisos con los otros abuelos. Un día le pregunté si podía conocer a los padres de su esposo, ya que llevaban 3 años casados y nunca nos habíamos reunido todos juntos. Su respuesta me hirió profundamente. Me dijo que ellos eran muy diferentes a mí, gente muy refinada y educada, que no creía que tuviéramos mucho en común. Esas palabras dolieron más de lo que ella podría imaginar. Como si yo fuera inculto, como si no fuera suficientemente bueno para conocer a la familia de mi yerno. Cuando mi nieto cumplió 4 años, finalmente conocí a los padres de su esposo en la fiesta de cumpleaños. Eran personas adineradas, eso era evidente. Él era médico, ella profesora universitaria. Vivían en una mansión en el barrio más elegante de la ciudad. Durante toda la celebración, me trataron con cordialidad superficial, esa cortesía fría que usan las personas educadas, cuando no quieren ser groseras, pero tampoco desean ser cercanas. Cuando mencioné que era carpintero, el padre de mi yerno comentó con cierto desdén que debía ser un trabajo muy físico, dándome a entender que trabajar con las manos era menos digno que trabajar en una oficina. Después de esa fiesta, comprendí claramente que mi hija se avergonzaba de mí. Cuando me presentaba a sus amistades o colegas, siempre decía «trabaja en carpintería». Nunca con orgullo,
siempre como algo que requería disculpas. Las visitas se volvieron aún más esporádicas. Mi hija venía una vez al mes, a veces cada 2 meses, siempre apresurada. Cuando traía a mi nieto, lo controlaba constantemente, pidiéndole que no tocara nada porque estaba sucio, que no fuera al taller porque se ensuciaría la ropa. Era como si mi casa, donde ella había crecido, fuera un lugar peligroso para su hijo. Cuando mi nieto comenzó el colegio, un instituto privado extremadamente costoso, mi hija me comentó con orgullo, pero también con preocupación, sobre los gastos que representaba. Me ofrecí inmediatamente a ayudar, explicándole que la educación era lo más importante. Ella me miró con una sonrisa condescendiente y me dijo que yo no tenía recursos suficientes para ayudarlos con montos tan grandes, que ya se arreglarían. No tenía recursos suficientes. Mi propia hija, a quien le había financiado universidad privada, boda lujosa y luna de miel en Europa, creía que yo no tenía dinero suficiente para ayudar con la educación de mi nieto. En ese momento comprendí que para ella yo había quedado congelado en el tiempo. Seguía viéndome como el carpintero pobre de hace 20 años. Decidí ayudar de todas formas, pero en secreto. Me contacté directamente con la administración del colegio y realicé una donación anónima para cubrir la educación completa de mi nieto. Pagué 1 año por adelantado. El colegio le informó a mi hija que su hijo había recibido una beca de estudios por mérito académico. Ella nunca supo que el abuelo carpintero estaba pagando la educación de su hijo. Los años siguientes, mi negocio continuó creciendo exponencialmente. Ya tenía 80 empleados, 3 instalaciones de producción y contratos con cadenas hoteleras de todo el país. Había invertido en propiedades inmobiliarias. Tenía varios inmuebles en alquiler. Había diversificado el negocio hacia otros rubros. Sin hacer alarde, sin presumir, me había convertido en un hombre extraordinariamente próspero. Pero seguía viviendo en la misma casa sencilla, conduciendo la misma camioneta antigua, usando la misma ropa de trabajo. Mientras tanto, mi hija y yo nos distanciamos cada vez más. Las visitas se redujeron a cumpleaños y celebraciones navideñas. Las conversaciones telefónicas duraban apenas 5 minutos. Cuando le proponía reunirnos para almorzar, siempre tenía alguna excusa. Un día me atreví a preguntarle directamente si se avergonzaba de su padre. Se puso incómoda. Le expliqué que sentía que me estaba evitando, que hacía meses que no venía a casa, que cuando hablábamos por teléfono tenía prisa por terminar, que cuando me invitaba a algún lugar parecía molestarle mi presencia. Su respuesta fue devastadora. Me dijo que no era que se avergonzara, sino que éramos de mundos muy diferentes. Sus amistades, los padres del colegio de mi nieto, los colegas de su esposo, eran gente muy diferente. No teníamos los mismos temas de conversación ni los mismos intereses. Mundos diferentes, como si el mundo donde ella vivía fuera superior al mío. Cuando cumplí 75 años, esperé todo el día que viniera a saludarme. Había preparado almuerzo, comprado bebidas, limpiado la casa. A las 8 de la noche me llamó por teléfono, disculpándose porque habían tenido una cena de trabajo muy importante, prometiendo visitarme el fin de semana. El fin de semana nunca aparecieron. Hace 6 meses me caí en el taller y me fracturé la muñeca. Estuve 3 días hospitalizado. Llamé a mi hija para avisarle, pero saltó el contestador. Le dejé un mensaje explicándole la situación. Nunca me devolvió la llamada. Cuando salí del hospital y la llamé nuevamente, me dijo que era una lástima, pero que estaban extremadamente ocupados, sugiriéndome que contratara a alguien para que me ayudara o le preguntara a alguna vecina. ¿Contratar a alguien? ¿Preguntarle a una vecina?
su propio padre fracturado, y ella me sugería buscar ayuda en cualquier lado menos en su familia. Esa noche, solo en mi casa con el brazo enyesado, comprendí que para mi hija yo ya no era su padre. Era una molestia, un problema del que había que hacerse cargo lo menos posible. La semana pasada, mi hija vino acompañada de su esposo. Era extraño porque hacía meses que él no me visitaba. Me dijeron que necesitaban hablar sobre algo importante. Estaban preocupados por mí, dijeron, que ya no era joven, que tenía 78 años, que vivía solo en esta casa grande. ¿Qué pasaría si me caía nuevamente y no había nadie para ayudarme? ¿Qué pasaría si sufría un infarto durante la madrugada? Ellos no podían estar controlándome constantemente porque tenían sus propias responsabilidades. Su esposo agregó que conocían un lugar muy bueno, un geriátrico de primera categoría, donde me cuidarían como merecía. Tenían enfermeras las 24 horas, médico de guardia, actividades recreativas. Estaría mucho mejor ahí que solo en esta casa, un geriátrico. Me estaban proponiendo que me fuera a un geriátrico. Mi hija explicó que no me estaban echando, que querían lo mejor para mí. Además, esta casa era muy grande para una sola persona. Ellos podrían venderla y con ese dinero pagarme el geriátrico durante muchos años. Vender mi casa, la casa donde había criado a mi hija, donde había vivido con mi esposa, donde guardaba todos mis recuerdos. Para ellos era simplemente una propiedad que se podía convertir en dinero para financiar mi encierro en un geriátrico. Le pregunté si realmente creía que estaría mejor en un geriátrico que en mi propia casa. Me respondió que tenía que ser realista, que ya no podía vivir solo y ellos no podían hacerse cargo de cuidarme. Tenían trabajo, tenían a mi nieto, tenían 1000 responsabilidades. No podían estar pendientes de mí todo el tiempo. No podían hacerse cargo de cuidarme. La persona que había sacrificado su vida entera para cuidarla, ahora era una carga de la que no se podían hacer cargo. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierto hasta muy tarde mirando fotografías antiguas, fotos de cuando ella era pequeña, de su primer día de colegio, de su graduación universitaria, de su boda. ¿En qué momento esa niña que me abrazaba con tanta fuerza se había convertido en esta mujer que me veía como un estorbo? Al día siguiente tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Llamé a mi abogado, quien había manejado todos los contratos de mi empresa durante años. Le expliqué toda la situación. Cómo mi hija quería internarme en un geriátrico, cómo planeaba vender mi casa, cómo me trataba como si fuera un estorbo. Le expliqué que mi hija no sabía realmente cuánto dinero tenía, no conocía el tamaño real de mi empresa, no sabía de mis inversiones ni de mis propiedades. Ella creía que era un carpintero pobre que dependería de su caridad para sobrevivir. Quería que siguiera creyendo eso hasta el momento exacto en que descubriera la verdad. Le expliqué mi plan. Mi abogado me miraba con sorpresa y admiración, advirtiéndome que lo que estaba proponiendo cambiaría para siempre la relación con mi hija. Le respondí que mi hija ya había cambiado para siempre la relación conmigo. Ahora me tocaba a mí enseñarle algunas cosas que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Hace 3 días, mi hija trajo todos los papeles del geriátrico. Me dijo que todo estaba arreglado, que al día siguiente me estaban esperando en la residencia. También había contactado a una agencia inmobiliaria para tasar la casa. Le dije que si ella creía que era lo mejor para mí, lo haríamos. Ella sonrió aliviada, diciendo que pensó que pondría más resistencia. Ayer por la mañana vinieron para llevarme al geriátrico. Habían traído maletas para que guardara mi ropa y algunas pertenencias personales, pero no mucho porque en el geriátrico
no tendría mucho espacio. Durante el trayecto, mi hija estaba más conversadora que en años, diciéndome que este cambio me haría muy bien, que tendría compañía, que estaría bien cuidado, que no tendría que preocuparme por nada y que me visitarían todas las semanas. Llegamos al geriátrico puntualmente. Era un edificio moderno, limpio, con jardines bien mantenidos. En la recepción nos atendió una señora muy amable que me dio la bienvenida. Me explicó que compartiría habitación con otro residente, un señor muy simpático. Subimos a ver la habitación. Era pequeña, con 2 camas, 2 mesas de noche, un armario compartido y una ventana que daba al patio interno. En una de las camas estaba sentado mi futuro compañero, un hombre de aproximadamente 80 años que me recibió con una sonrisa. Mientras yo conversaba con él, mi hija hablaba con la directora del geriátrico sobre horarios de visita, cuidados médicos y actividades. Todo muy organizado, todo muy eficiente. A la hora del almuerzo, mi hija me dio un beso en la frente diciéndome que tenían que irse, que su esposo tenía una presentación importante en el trabajo, pero que sin falta vendrían a visitarme el fin de semana. Se fueron, y me quedé solo en esa habitación extraña, con un hombre que no conocía, en un lugar donde nadie conocía realmente mi historia. Esa noche, acostado en una cama que no era mía, tomé mi teléfono y envié un mensaje que tenía preparado desde hacía días. Un mensaje para mi hermana, para algunos empleados de confianza de mi empresa, para mi abogado. El mensaje decía que mi hija me había internado en un geriátrico para vender mi casa y que al día siguiente descubriría quién era realmente el hombre al que llamaba estorbo. Esta mañana, mi abogado ejecutó el plan que habíamos preparado. Llamó a mi hija a su oficina, diciéndole que necesitaba verla urgentemente para un tema relacionado con una herencia. Mi hija le dijo que estaba confundida porque no sabía que su padre tuviera abogado. Él le respondió que su padre tenía muchas cosas que ella desconocía y le recomendó que viniera inmediatamente. Mi abogado me llamó más tarde contándome que mi hija acababa de llegar y estaba en shock. Le había mostrado los papeles de todas las propiedades, los estados de cuenta bancarios, los contratos de la empresa. No podía creer lo que estaba viendo. Primero se quedó en silencio durante varios minutos mirando los documentos. Después comenzó a llorar. Luego le preguntó si era verdad que yo era dueño de Carpintería Mendoza, la empresa más grande del rubro en la región. Mi abogado le confirmó que sí. También le mostró todas las propiedades, el edificio donde funciona la empresa, las 3 instalaciones de producción, el complejo de departamentos en el centro, las casas que alquilo en el barrio norte. Y sobre el dinero, le mostró los estados de cuenta de mis 5 cuentas bancarias. Cuando vio el saldo total, casi se desmayó. Mi hija le dijo que debía ser un error, que su papá era carpintero, vivía en una casa simple, conducía una camioneta vieja, usaba ropa de trabajo. No podía tener tanto dinero. Mi abogado le explicó que su padre había construido discretamente un imperio, mientras ella creía que era solo un carpintero pobre. Le contó sobre las donaciones anónimas, que yo había pagado anónimamente su universidad, que había puesto el dinero extra para que pudieran comprar la casa, que había financiado la educación de mi nieto en el colegio privado, que durante años había estado subsidiando su vida de lujo, mientras ellos me trataban como si fuera un estorbo económico. También le mostró el testamento original que había hecho hace 5 años, donde le dejaba todo a ella. Y después le mostró el testamento nuevo que firmamos ayer, donde el 80% de mi fortuna va a obras de caridad y el 20% restante
va a un fideicomiso para mi nieto, que podrá usar recién cuando cumpla 30 años, siempre y cuando demuestre que me visitó al menos una vez por mes. Mi hija se puso histérica. Comenzó a gritar que quería hablar conmigo inmediatamente, que había un malentendido terrible, que ella nunca quiso lastimarme. Mi abogado le dijo que yo no quería hablar con ella hasta nuevo aviso, que si quería revertir la situación, tenía que demostrarlo con hechos, no con palabras. Por primera vez en años, me sentí en paz. Finalmente mi hija sabía la verdad. Sabía que el hombre al que había llamado estorbo era millonario. Sabía que toda su vida de comodidades había sido financiada secretamente por ese carpintero del que se avergonzaba de presentar en sociedad. A media tarde sonó mi teléfono. Era mi hija, llorando tanto que casi no podía hablar. Me preguntó si era verdad todo, si era verdad que era millonario, que había pagado su universidad y su casa sin que ella supiera. Le confirmé que todo era verdad. Me dijo que no lo sabía, que nunca lo imaginó, que si hubiera sabido que tenía tanto dinero, jamás me habría dicho que me fuera a un geriátrico. Le respondí que ahí estaba el problema, que no me habría internado en un geriátrico porque tengo dinero, no porque soy su padre. Intentó explicarse diciendo que pensó que era lo mejor para mí, que estaría mejor cuidado. Le pregunté si no se le había ocurrido preguntarme a mí qué era lo mejor para mí, si no se le había ocurrido que tal vez yo quería seguir viviendo en mi propia casa, la casa donde la había criado, donde había vivido con su madre. Se quedó callada. Después me dijo algo que me partió el corazón, que sabía que se había portado mal conmigo, que me había descuidado, que no me había dado el lugar que merecía, pero que podíamos arreglar todo, que podía salir del geriátrico, que podía ir a vivir con ellos, que podíamos ser una familia otra vez. Le pregunté cuál era la diferencia. Me respondió confundida preguntándome qué diferencia. Le expliqué. Cuando yo la necesitaba, dejé mi juventud de lado para criarla. Trabajé 16 horas diarias para que no le faltara nada. Me quedé solo para que ella tuviera una familia. Y ahora que yo la necesitaba, me mandó a un geriátrico. Eso no se olvida fácilmente, le dije. Eso no se perdona sin más. Han pasado 3 meses desde que vivo en el geriátrico. Mi hija viene todos los días sin faltar. Me trae comida casera. Me cuenta de su día. Me ayuda con pequeñas cosas. Pero sobre todo me escucha. Por primera vez en años, mi hija me escucha de verdad cuando hablo. Mi nieto también viene frecuentemente. Hace sus tareas conmigo. Jugamos cartas con los otros residentes. Le enseño a hacer pequeñas cosas de madera. Mi nieto está conociendo a su abuelo por primera vez en su vida. La semana pasada, mi hija me trajo una propuesta. Me dijo que ella y su esposo se van a separar, pero que antes de hacerlo, querían proponerme que fuera a vivir con ellos hasta que se resolviera la separación. Le pregunté por qué quería que viviera con ellos. Me respondió que quería cuidarme, cocinar para mí, estar pendiente de que estuviera bien, que mi nieto compartiera más tiempo conmigo. Quería compensar, aunque sea un poco, todo el daño que me había hecho durante estos años. Ayer hablé con mi abogado sobre la posibilidad de modificar el testamento. Le expliqué que mi hija está demostrando que realmente cambió, que viene todos los días, me trata con cariño, está intentando reparar el daño. Mi abogado me preguntó qué quería hacer. Le respondí que quiero darle una oportunidad, pero con condiciones. Quiero que se establezca por escrito que si ella vuelve a tratarme mal, si vuelve a descuidarme, si vuelve a hacerme sentir como un estorbo, automáticamente el testamento vuelve a la versión actual donde todo va a caridad.
Mi abogado me explicó que sería como un periodo de prueba. Mi hija recupera los derechos hereditarios, pero los pierde automáticamente si vuelve a las conductas del pasado. Hoy le voy a proponer ese arreglo a mi hija. Le voy a decir que estoy dispuesto a salir del geriátrico, que estoy dispuesto a perdonarla y a cambiar el testamento, pero que será la última oportunidad que le doy. Si vuelve a fallarme, no habrá más chances. Mañana voy a salir del geriátrico. Voy a volver a mi casa, la casa donde crié a mi hija, donde viví con mi esposa, donde guardo todos mis recuerdos. Mi hija se va a mudar conmigo con mi nieto. Vamos a intentar ser una familia otra vez, pero esta vez será diferente. Esta vez no voy a callarme si algo me molesta. Esta vez no voy a permitir que me falten el respeto. Esta vez voy a establecer límites claros desde el principio. Y si mi hija vuelve a las conductas del pasado, no habrá más oportunidades. A los 78 años ya no tengo miedo de nada. Si mi hija realmente cambió, voy a disfrutar de mis últimos años siendo feliz con mi familia. Y si no cambió, por lo menos voy a morir sabiendo que le di todas las oportunidades que se merecía. Mañana voy a salir del geriátrico. Voy a volver a mi casa, la casa donde crié a mi hija, donde viví con mi esposa, donde guardo todos mis recuerdos. Mi hija se va a mudar conmigo con mi nieto. Vamos a intentar ser una familia otra vez, pero esta vez será diferente. Esta vez no voy a callarme si algo me molesta. Esta vez no voy a permitir que me falten el respeto. Esta vez voy a establecer límites claros desde el principio. Y si mi hija vuelve a las conductas del pasado, no habrá más oportunidades. A los 78 años ya no tengo miedo de nada. Si mi hija realmente cambió, voy a disfrutar de mis últimos años siendo feliz con mi familia. Y si no cambió, por lo menos voy a morir sabiendo que le di todas las oportunidades que se merecía. Quiero que entiendas algo fundamental si estás escuchando esta historia. Si alguien te hace sentir que eres una carga, que tu valor depende de lo que puedes dar y no de quién eres, esa persona no te merece en su vida. No importa si es tu hijo, tu padre, tu pareja o tu hermano. Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos de lo que vales. Pero también quiero decirte que las personas sí pueden cambiar. No siempre, no es fácil, pero pueden hacerlo. Yo le estoy dando a mi hija una última oportunidad, porque creo genuinamente que alguien puede arrepentirse de verdad, que se puede aprender del dolor, que se puede crecer a partir de los errores. He aprendido algo muy valioso en estos últimos meses. El verdadero amor no necesita ostentación. Durante décadas construí mi fortuna en silencio. Ayudé a mi hija sin que lo supiera. Sacrifiqué mi comodidad por su bienestar. Y cuando finalmente descubrió la verdad, tuvo que enfrentarse al espejo más cruel, el de su propia ingratitud. Mi historia no es solo sobre dinero o herencias, es sobre dignidad, sobre respeto, sobre no permitir que nadie te haga invisible, ni siquiera tus propios hijos. Es sobre reconocer tu propio valor cuando los demás no lo hacen. Durante años, mi hija me vio como un simple carpintero sin futuro. Nunca imaginó que cada mesa que yo construía, cada mueble que fabricaba, cada contrato que firmaba, estaba construyendo un legado para ella. Pero más importante que el dinero, yo estaba demostrando algo fundamental: que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter, su dedicación y su amor. Ahora mi hija lo sabe. Ahora entiende que el hombre al que llamaba estorbo era el mismo que silenciosamente pagó su educación,
su boda, su casa y la educación de su hijo. El mismo que trabajó 16 horas diarias para que ella nunca supiera lo que era la necesidad. El mismo que renunció a su propia felicidad para construir la de ella. ¿Podremos reconstruir nuestra relación? No lo sé. Pero lo que sí sé es que esta vez será bajo mis términos, con mi dignidad intacta, con límites claros y con la certeza de que nunca más permitiré que nadie me haga sentir insignificante. La familia no es solo la gente que comparte tu sangre. La familia es la gente que te ama, te respeta, te cuida y te valora. A veces esa gente está en tu casa y a veces tienes que buscarla en otros lugares. Pero siempre, siempre mereces ser amado por lo que eres, no por lo que tienes. Y si mi historia sirve para que una sola persona reflexione sobre cómo trata a sus padres, a sus abuelos, a las personas que sacrificaron todo por ellos, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena, porque al final el dinero puede comprarte muchas cosas, pero nunca podrá comprar el tiempo perdido, los abrazos que no diste, las visitas que no hiciste, o el amor que no supiste valorar cuando lo tenías enfrente. Mañana comienzo un nuevo capítulo, uno donde mi hija tendrá la oportunidad de demostrarme que el amor verdadero puede renacer del arrepentimiento sincero. Y si no funciona, al menos sabré que intenté, que di oportunidades, que mantuve mi dignidad hasta el final. Porque eso es lo que realmente importa. No cuánto dinero dejas cuando te vas, sino cuánta dignidad mantuviste mientras estuviste aquí. Gracias por ver este video y mantente atento a más videos. No olvides suscribirte, darle like y presionar la campanita.